Hola, somos María Fernanda Contento, Juan David Penagos y Laura Valencia. Y hoy les vamos a hablar de la adjudicación de tierras colectivas a poblaciones afrodescendientes. Estudio del caso colombiano con la Ley 70 de 1993. Primero, debemos tener en cuenta que la palabra territorio viene del latín territorium, que significa la tierra que le pertenece a alguien. Según Cox, la tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, ya sean individuos o grupos con respecto a la tierra. Él también manifiesta que la tenencia es una institución, un cuerpo de normas que regulan un comportamiento. Estas reglas definen cómo pueden asignarse diversos derechos u obligaciones dentro de una sociedad. Establecen quién y bajo qué condiciones se pueden utilizar determinados recursos. La propiedad tiene un carácter multidimensional, lo que significa que en esta influyen varios aspectos como los sociales, los ambientales, el tema jurídico, temas económicos, entre otros. Cox establece una tipificación de tenencia comunal, explicando que puede existir un derecho colectivo dentro de una comunidad en que cada miembro tiene derecho a utilizar independientemente las propiedades de esta. Varias personas están habilitadas a explotar un territorio y a recibir frutos de este. El gobierno colombiano, intentando cerrar brechas socioeconómicas y tratando de saldar una deuda histórica con las comunidades afro, ha creado una serie de leyes para que las condiciones de vida sean equitativas. Entre ellas, hay una que trata sobre la titulación de tierras de manera colectiva a las poblaciones negras que han habitado por décadas en el litoral pacífico. Escogimos este tema ya que creemos que debemos utilizar nuestros privilegios para ayudar a visibilizar los problemas de quienes no cuentan con las mismas oportunidades que nosotros. La comunidad afro ha sido históricamente discriminada, por lo cual se ha intentado resarcir estas deudas por medio de algunas leyes. Básicamente el objetivo general de nuestra investigación está en ver de qué manera se están atendiendo las necesidades de todas las minorías colombianas y de igual manera abarcar históricamente el reconocimiento como tal de la población afro. Esto visto desde las limitaciones y beneficios que tiene la adjudicación de territorios de manera colectiva. Es así como llegamos a la pregunta: ¿cuáles fueron los hechos que llevaron al reconocimiento de la propiedad colectiva a la población afrodescendiente y qué beneficios y limitaciones tiene esta ley? Para un mejor entendimiento del tema, veremos los conceptos de propiedad que tienen ciertos autores. Por un lado encontramos a John Locke, que nos muestra cómo antes la propiedad era pública y todos tenían el derecho colectivo sobre esta, y solo cuando los individuos empezaron a trabajar la tierra, esta adquirió un carácter privado. Él cree que esto es dañino para un buen funcionamiento de la sociedad. Thomas Hobbes argumenta que la propiedad privada se crea a partir de la lucha de poderes, por lo cual el más fuerte es el dueño de la propiedad. Explica que en una sociedad todos deben tener una cantidad igualitaria de poder y por eso defiende la propiedad colectiva que evita conflictos. Por otro lado, encontramos a Marx, que sostiene de qué manera la propiedad es una consecuencia de las relaciones de producción de las empresas. Plantea que no hay propiedad si no hay ley y que la propiedad capitalista es aquella que se utiliza para la producción de ciertos bienes específicos. La propiedad solo tiene un bien utilitarista. Por último, encontramos a Elinor Ostrom. Ella argumenta que todos los problemas de la propiedad pública y privada pueden ser resueltos si se tienen claras las reglas desde el principio y no se deja vacío a cierta normatividad. Plantea que se tengan claras las delimitaciones geográficas entre propiedades y unos precios preestablecidos para los productos que se produzcan. En el Código Civil colombiano, título segundo del dominio, artículo 669, se establece que la propiedad es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Por su parte, la Constitución de 1991, en su artículo 58, dice que se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de la propiedad. Acá se ve cómo la propiedad tiene un tinte social, es decir, que el Estado debe encontrar maneras para beneficiar a las mayorías sobre los intereses de grupos específicos. De esta premisa se creó el artículo transitorio número 55,
bajo la cual se deben crear una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que ahora deben. Es de aquí de donde sale la Ley 70 de 1993, en su tercer capítulo del reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, establece que se adjudicará a las poblaciones negras las tierras baldías que han venido ocupando históricamente. Se deben organizar consejos comunitarios que también organizan la tierra, las limitaciones y las funciones de esta. Si se necesita o se requieren explotar los recursos naturales, se deben pedir los respectivos permisos, pero estos no pueden ir en contravía de la función ecológica de la propiedad manifestada en la Constitución. Esta ley tiene como objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando las áreas ribereñas en el Pacífico colombiano, manteniendo su cultura y tradición. Permite desarrollar mecanismos para la conservación de la identidad cultural, el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad. Con el fin de mantener la diversidad étnica y cultural, la Corte Constitucional en su sentencia T-188 de 1993 afirma que la adjudicación de tierras a la población minoritaria está estrechamente ligada con sus costumbres, por lo cual la tenencia de estas tierras garantiza a estas comunidades una vida digna. El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos. Encontramos que en la sentencia C-253 del 2013 se evidencia cómo la Corte recala la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con todas las comunidades negras y le exige a los organismos correspondientes cumplir con sus deberes constitucionales. Abro comillas. Pretende regular mecanismos de integración y acciones afirmativas de la población afrodescendiente. T-155 del 2003, una demanda sobre violación del derecho a la participación colectiva y personal. Aquí la Corte hace un llamado de atención sobre la falta de recursos y de atención del Estado sobre las comunidades negras y resalta su importancia en la sociedad colombiana. Tutelar los derechos fundamentales a la diversidad e integridad étnica y cultural, a la propiedad colectiva de las comunidades. Artículo 1. Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fondos poseídos por particulares. Y en artículo 2, se presumen baldíos los predios rústicos no poseídos en la forma que se determina en el artículo anterior. Son estas las tierras que pueden ser adjudicadas, las que no tengan titulaciones anteriores y que tengan el perfil de terrenos baldíos ante el país, lo cual se ve rectificado en el decreto 902 del 2017. Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la forma rural integral contemplada en el acuerdo final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el fondo de tierras, que estipula en su artículo 13 que el módulo étnico incluirá a los pueblos y comunidades indígenas, así como las comunidades negras, afrocolombianas y raciales. Esta ley ha traído a las comunidades bastantes ventajas, entre las cuales destacamos la posibilidad de adquirir diversos créditos, préstamos bancarios, ser más competitivos económicamente a nivel nacional, ya que pues, se pudo pasar de minifundios improductivos que dificultaban su explotación o básicamente solo servían para un autoabastecimiento mínimo a terrenos ya más competitivos. Esta ley también tiene la facultad jurídica de defender sus territorios al estar titulados. Las comunidades tienen la oportunidad de abogar por la protección de territorios que ellos consideran ancestrales. Hemos encontrado una serie de desventajas y de problemas que ostenta esta ley. Por un lado, estos territorios están en disputa por sus características biogeográficas por diversos grupos al margen de la ley, así como empresas que tienen intereses por la alta fertilidad de sus terrenos, como lo retrata Delgado en su libro Estado crítico de la propiedad rural en Colombia. Sin embargo, dicha titularidad colectiva de la tierra también se ha visto afectada por la compraventa, generalmente por parte de empresas palmicultoras de las mejoras individuales efectuadas en dichos territorios. Es decir, que subsisten sobre el mismo territorio títulos de propiedad colectiva y títulos de propiedad privada sobre las mejoras efectuadas, las cuales, en la mayoría de los casos, arrastran consigo el territorio en el cual han sido implantadas. Esto es conflictuante ya que en algunas zonas, como lo explica Domínguez, en el atrato chocoano, donde sí surgía un interés importante por adecuar grandes extensiones de tierra para el cultivo de la palma africana, el proceso titular colectivamente las tierras en nombre de comunidades negras tuvo como respuesta
una violenta arremetida de grupos paramilitares contra la población civil, organizada en consejos comunitarios y un consecuente desplazamiento masivo de esas poblaciones hacia los diferentes núcleos urbanos. Vemos cómo estas actividades carecen de control estatal y ponen en peligro la estabilidad de las tierras. Esto afigura un problema para la función ambiental de la propiedad y es muy difícil para las víctimas de desplazamiento regresar, ya que carecen de papeles que certifiquen su dominio. Esta zona es muy apetecida ya que su cercanía al mar, sus riquezas minerales y naturales la hacen muy atractiva. Que se puedan tener con la propiedad. Uno de los atributos de la propiedad, el ius abutendi, que es el derecho de disposición, que significa la facultad que tiene el propietario de disponer de lo que le pertenece jurídicamente para enajenar, donar, hipotecar, entre otros. Según Wolf, esto configuraría una propiedad incompleta, pues para él la propiedad conlleva un derecho triple: el derecho concreto a disponer como se guste de la cosa mínima, de sus usos y de sus frutos, y se le ha cercenado uno u otro. Entonces es propiedad incompleta. Esto está evidenciado en la Constitución Política, donde dice que los bienes de uso público, las tierras comunales de grupos étnicos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Otro claro obstáculo que enfrentan las comunidades es la poca coordinación entre las diversas entidades que hacen parte del proceso de adjudicación de tierras. Hay conflictos entre los diversos ministerios, como los de Ambiente y Vivienda, las corporaciones autónomas regionales y las múltiples alcaldías, lo cual resulta en lentitud en los procesos. Otro gran problema, como le explica Vergara: los territorios colectivos atractivos para el gobierno y el sector económico se han convertido en zonas de conflicto por usos e intereses del gobierno, del sector productivo dominante del país y de los cultivos ilícitos. Los corredores viales, algunos asociados a la explotación minera, los proyectos hidroeléctricos, la expansión de la agroindustria asociada a los cultivos de palma africana, banano, arracacho, caña de azúcar y coca. Como está manifestado en la sentencia T-387 del 2013, los estados partes se encuentran especialmente obligados a respetar el carácter colectivo de los territorios de estos pueblos, así como el lugar especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras. Después de poco tiempo se dieron los primeros golpes del conflicto armado en contra de los afro, y esta ley no contenía en ella mecanismos en contra de este conflicto. Es necesario que esta ley se reforme y se incluya las herramientas de reclamación de tierra como están en la Ley 1448 del 2011, por lo cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, la cual elabora y ejecuta los planes de acción para garantizar la aplicación y efectividad de las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de sus respectivos territorios. También el Estado debe respetar y cumplir el convenio 169 de la OIT, el cual en su artículo 14, parágrafo primero, establece que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Pero estas normas no le están dando todas las garantías de desarrollo que están contempladas en la ley, ya que, como se ve contemplado en la encuesta de calidad de vida, las condiciones socioeconómicas de la comunidad afrocolombiana se encuentran por debajo de la media del resto de la población, y tan solo el 4% de las personas afros son profesionales. Para concluir, podemos observar de qué manera la Ley 70 de 1993 contempla las soluciones para que la comunidad afro se establezca jurídicamente y cuenten con las herramientas para poder disfrutar plenamente de sus territorios. Los gobiernos locales deben trabajar en conjunto con el gobierno nacional, esto con el fin de simplificar el proceso de obtención de todos los títulos de propiedad, brindar las garantías necesarias a la población para que sus territorios sean protegidos por el Estado y velar por la protección de estos, como lo indica el decreto 200 del 2003. En su artículo 16 establece que promover la resolución de conflictos por razón de propiedad colectiva, usufructo, explotación de tierras o recursos naturales y ejercicio de prácticas tradicionales de producción. Muchas gracias.